Aquí estamos de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya más de un año con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacemos los investigadores del instituto, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con el patrimonio que van creando día a día todos y cada uno de los mexicanos. También para hablar de cómo el recorte presupuestal ha afectado y sigue afectando estas labores de investigación que son para el bien de todos los mexicanos. Bueno, pues en esta ocasión estamos con Elsa Hernández Pons, es arqueóloga por la ENA y doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1978 a 1979 participó en el proyecto del Templo Mayor. En 1979 fue cofundadora del Departamento de Arqueología Subacuática del INA. Actualmente está adscrita a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, donde se ha especializado en arqueología histórica e industrial a través de proyectos arqueológicos como la Acequia Real, Academia de San Carlos, Casa del Marqués del Apartado, Estanque de Culhuacán, Arqueología del Convento de Betlemitas, Valle de Allende en Chihuahua, el atrio del Convento Dominico de Tecpatán, Chiapas, la Hacienda Azucarera de Tecoyutla en Chilapa, Guerrero, y de 2003 a 2012, excavación e investigación histórica y de archivo en el inmueble de Moneda 13, anterior Casa de Moneda y Museo Nacional. Actualmente participa junto con otros investigadores en el proyecto Fundadores de la Antropología Mexicana del siglo XX del INA, y desde la pandemia ha presentado los lunes de cada mes algunas entrevistas y documentación sobre los orígenes de la Escuela Nacional de Antropología. Elsa ha titulado su charla Años de Arqueología Urbana. Elsa, platícanos qué has hecho en todos estos años. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Gracias por el entusiasmo con el que siempre he seguido tus charlas, porque esa motivación que diste y darle seguimiento a estas charlas de los jueves ha sido, creo que muy constructiva y habla de la pasión que tú también tienes por lo que es México y por lo que consideramos vale la pena en el INA, ¿no? Entonces te agradezco a nombre de mucha gente que hemos visto y pasado a oír los jueves de investigación, que hayas tenido esta iniciativa tan linda y que siga fructificándose, ¿no? Pues en este caso se me antojó, yo ya lo había tenido desde antes, compartir con ustedes qué ha sido mi quehacer académico en el INA. La verdad agradezco ser parte del Instituto Nacional de Antropología Histórica. Yo lo conocí cuando tomaba clases en el museo, cuando estaba en Chapultepec, en el Museo Nacional de Antropología, y ahí era un acercamiento muy lindo con la gente del museo, con los investigadores, con los maestros, platicábamos en los corredores, los buscábamos en las oficinas, disfrutábamos ser parte de una gran familia antropológica, pues qué decir de Manrique, de Romano, de Piñachán, de mucha gente que fueron no solo maestros, grandes maestros, sino nos sentíamos integrados a ellos como futuros colegas, ¿sí? Entonces, bueno, sobre la marcha, yo empecé trabajando en Templo Mayor, fue muy lindo trabajar en Templo Mayor, pero pues la verdad, la vida me llevó por otros lados, tuve la torpeza, por llamarlo de alguna manera, de trabajar y de creer en un sueño que creo que el INA merece tener, pero que no siento que se haya consolidado a través de las generaciones de la ENA, ¿sí? Yo soy cofundadora del Departamento de Arqueología Subacuática, fuimos 3 mujeres, ¿sí? Y de las cuales solo una quedó
porque era insoportable. Perdón, sería muy académica y logró conseguir mucho dinero, pero su trato humano a veces era muy desagradable y salí huyendo. Pero como ya habíamos formalizado mi salida de Templo Mayor, pues ya no regresé a Templo Mayor y me ofrecieron irme a la coordinación, a la dirección en ese entonces de monumentos históricos. Y pues se me abrió un mundo de maravillas, un poco la experiencia que tenía del Templo Mayor y la posibilidad de ir escudriñando el centro histórico de la Ciudad de México y ver qué tanto necesitamos registrar, cuidar, custodiar, investigar. Alguna vez lo dije, mientras más encuentras, más buscas, porque en el momento en que tú encuentras algo, dices, no, tengo que ir al archivo, tengo que buscar acá, tengo que corroborar si esto tiene que ver con esto y esto, y entonces vas ampliando tus universos de investigación. Este plano me encanta porque es un poco un resumen de lo que podría haber sido México Tenochtitlan y de lo que es hoy la enorme Ciudad de México. Entonces tenemos mucho que investigar porque fuera del recinto sagrado están los barrios, está la vida cotidiana de los indígenas antes de la conquista española. Y bueno, pues pues me he divertido, por decirlo de alguna manera, a través de los trabajos, porque he logrado darme cuenta que, además de que me encanta lo que hago, he buscado y he propiciado que mucha gente se acerque a mí y nos permita construir lo que podría yo decir que tengo alumnos que han seguido mis ideas sobre la sistematización que puede haber en cualquier excavación. La verdad, a veces ha sido difícil, no siempre tiene uno el presupuesto para poderse manejar. Yo empecé mi participación en monumentos históricos con un proyecto que tiene más de 40 años y a la fecha nunca he podido concluir, que es la Sequía Real. Ahorita vamos a ver por qué. Pero cuando nos cambiaron de Churubusco a Correo Mayor 11, empecé a ver la triste realidad de lo que significa ser marginado como investigador, porque te dan un espacio reducido, te quitan posibilidades de almacenamiento y todavía te condicionan al trabajo amontonados porque el diseño del arquitecto no contempla que el arqueólogo tenga cajas de materiales o ande con cosas de polvo, entonces todo tiene que ser bonito y vámonos trabajando. Seguir en Correo Mayor 11, bueno, pues me permitió estar más cerca del centro, disfrutarlo, caminarlo, tomar fotografías, pero sí es a veces incómodo tratar de hacer el trabajo si no cuentas con el apoyo de la institución. Siempre he tenido problemas de espacio para poder procesar mis materiales y de alguna manera, bueno, también el hecho de que falte espacio te obliga a tratar de proveerlo en los proyectos en los que participas. No voy a hablar de todos los proyectos, pero sí he logrado en muchos de estos proyectos sacar tesis, involucrar a alumnos y hacerlos creer como colegas. Y creer y crecer como colegas. Algunas veces me ha ido mal, no creas, pero tampoco voy a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, después de que me corrieron del Museo de las Culturas, dije, bueno, pues es tiempo de sentarme a los famosos seminarios, ¿no? Entonces me inventé 2 seminarios, uno de arqueología e historia e industria en México y otro sobre la historia del inmueble de Moneda 13. Entonces, bueno, el hecho de que pueda ahorita proceder con esta historia de Moneda 13 a través del seminario de fundadores, me siento agradecida porque pues estoy creando, estoy
construyendo, y la pandemia pues nos está permitiendo poder reflexionar y estar en casa y buscar documentos, no todos los que quisiéramos, porque a veces, bueno, están en archivos o se quedaron cosas en la oficina, pero bueno, finalmente no todo urge, ¿no? Y lo que no se puede hacer, pues a lo mejor no era tan urgente, ¿no? Pero bueno, si nos concentramos en lo que es el patrimonio arqueológico, tenemos muchos contextos de uso de piezas que a la larga, cuando trabajas en un edificio, construyes algo diferente, pues te las encuentras, ¿no? Entonces, muchas veces se quedan como decorado de los edificios en pie, de los edificios coloniales, por llamarlo de alguna manera, y otras pues se van a los museos o se encuentran en cimientos, como lo hemos visto también, ¿no? Imagínate esta hermosa ciudad prehispánica construida en el mismo lago, pero ya en época colonial, y lo que implica la superposición estratigráfica de elementos. Donde hubo una casa azteca, construyen una casa colonial, y esta casa colonial a veces se usa con piedra prehispánica, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un primer adelanto de lo que puede ser un buen trabajo sistemático de arqueología histórica y con algunas otras sorpresas. A veces la arqueología nos permite entender, hay cosas que se desechan y que arqueológicamente va a ser muy difícil contextualizar, a menos que recurras a estudios de laboratorio más precisos, cosa que no siempre lo hay en los proyectos arqueológicos por el presupuesto. Pero hay materiales que logran más tiempo en mantenerse sin destruirse. Y en este caso, bueno, la cerámica y el vidrio es lo que más encontramos los arqueólogos. Claro, posterior a eso, también la destrucción de materiales ajenos o nuevos en los procesos cotidianos nos hacen encontrar latas de conservas, pilas. Alguna vez en un proyecto encontramos pilas de batería. Felizmente nunca he encontrado pañales todavía, espero ya no excavar para lograr eso. Pero sí te das cuenta de la cantidad de materiales que son susceptibles de encontrarse en un lugar de excavación. ¿Sí me explicó? Creo que es un juego de mientras más profundizas los contextos que tienes, más escudriñas o agradeces encontrarte otros elementos de fechamiento más allá de una cerámica colonial o un vidrio colonial o una cerámica prehispánica. Estos son algunos de los trabajos en los que yo he participado a lo largo de mi vida. Unos son en años, otros son en meses, pero la verdad me da orgullo haber participado en ellos, haber puesto un poco de mi vida y de mi emoción personal en estos proyectos y además colaborar a que hubiera buenos informes, artículos, tesis y algunas otras estudios derivados de estos trabajos. El primero fue la Sequía Real. Llego a Monumentos Históricos, estrenadita, y me dicen, bueno, pues es que fíjate que vamos a trabajar el centro histórico, la Sequía Real, porque el director, Efraín Castro, quiere saber qué hay de las muros coloniales sobre el trazo de la Sequía Real. Entonces, bueno, me mandan a Corregidora y me dejan con la brocha en la mano con 200 peones a mi cargo. Yo solita, recién estrenada. Yo creo que fue una forma de decidir si aguantaba o me iba yo corriendo a buscar un curso de repostería y vámonos, ¿no? Y pues que me aguanto. Entonces, lo que hice fue fragmentar toda la excavación en pequeños trazos para ir
colocando a cada tanto un trabajador responsable que me guardara el material, que me dijera qué había pasado, que esto, que el otro. Entonces encontramos desde la Plaza Mayor hasta la vuelta de la calle de la Lóndiga, que logramos excavar, y todo el frente de la Casa del Diezmo, materiales. ¿Qué se encuentra en un canal? Pues basura. ¿Pero qué tipo de basura? Pues basura de desecho o basura que te da cuenta de actividades domésticas o de concentrar materiales en tal o cual lugar. Entonces, bueno, nos encontramos que a un lado de la Suprema Corte de Justicia teníamos 3 basamentos prehispánicos, probablemente, y lo puedo corroborar, que corresponden a la casa de Moctezuma del otro lado de la acequia de por medio. La casa de Moctezuma, el Palacio de Moctezuma, que luego fue el Palacio de Cortés, se encuentra en lo que hoy es Palacio Nacional y el Museo de las Culturas. Y entonces, encontrarnos estos elementos prehispánicos del otro lado de la acequia, hablan de la acequia que personalmente tenía Moctezuma para sus funciones, y nos remiten a una excavación del arqueólogo Eduardo Noguera que hizo en 32, con una cantidad impresionante, bellísima de materiales arqueológicos aztecas, de lo que él llamó el material de la Plaza del Volador, porque la Plaza del Volador estuvo en esta parte y en época colonial, y luego construyen la Suprema Corte en 1932. Entonces, ya desde 32 teníamos esos indicadores. Pero bueno, ¿qué me da la acequia real? Un trabajo de archivo magnífico en que encuentro este plano que corresponde a la calle que yo estoy excavando y que me permite entender la acequia y todos los puentes y bajadas que nosotros encontramos arquitectónicamente en la acequia. Pero me topo con materiales que no tienen nada que ver ni con lo colonial ni con lo prehispánico, como esta tapa de pasta de dientes. ¿Dónde colocas esto? Bueno, pues en algún lado, porque es una chulada. Si es una cosa circular como de 10 centímetros, que correspondería a alguna tapa tal vez de porcelana, es de porcelana, y pues ahí la vas guardando y dices, bueno, esto es diferente de lo que pensé que me iba yo a encontrar. La excavación terminó y pusieron estas plaquitas para recordar dónde iba el derrotero de los muros. Estas placas fueron moviéndose a lo largo de la vida y la última remodelación las arrasó, y adiós con la historia urbana de la arquitectura colonial de la Ciudad de México, lo cual le valió gorro a mis jefes y traté de acercarme a ellos para pedir que lo volvieran a colocar, y pues por supuesto que nadie me hizo caso, ¿no? Pero bueno, pues más o menos el material, digamos, de acequia real, de chile, de dulce y de manteca, ¿sí? No voy a profundizar en cada uno de ellos porque, bueno, estamos entre colegas y saben que una porcelana y una mayólica y una cerámica de alta temperatura o un vidrio, pues son eso, ¿no? Aquí tenemos la excavación de la Casa del Diezmo, que hoy es la sede de unos materiales de la Dirección de Salvamento Arqueológico, y cuando dejamos libre la excavación, se encontraron los muros, y sobre los muros originales se levantó el derrotero del canal. Aquí tenemos otras vistas con el propio documento del plano de 1628, en que se ve Palacio Nacional, la Casa de Moneda y la acequia real, que en ese tiempo, aquí estaría la Casa del Diezmo, que en ese tiempo seguía por todo el frente de la plaza del ayuntamiento, ¿sí? Una ciudad linda, pero mugrosa. ¿Por qué? Porque la cantidad de materiales que encontramos, esto no son piedras, es cerámica. Materiales tras materiales, costales y costales de material. Y bueno, pues al final del tiempo se dejó abierta la acequia, primero se le puso agua, se volvió un pantano, tiraban basura, la usaban de excusado y le pusieron pasto.
Después de eso, los ambulantes se hicieron dueños de la calle. Yo creo que todo el mundo pasamos por ahí peleándonos de codazos para podernos mover. Y al final quitaron las evidencias, las dejaron ocultas y abrieron la calle. Funcionó bien hasta que se volvió estacionamiento. Y hoy la 4T lo usa de estacionamiento. En lugar de meter todos los coches de los funcionarios a un gran estacionamiento que hay en Palacio Nacional, vacío, me imagino ahorita porque no hay trabajo, ocupan como estacionamiento toda la calle de Corregidora, porque por ahí suben y bajan los funcionarios con sus choferes y sus guaruras que ya no hay en la 4T, pero he visto en fotos que sí los hay. Y entonces, bueno, pues la calle perdió encanto, perdió su historia y se quedó como parte de una memoria colectiva que no siempre recordamos. Otra excavación que me dio mucha satisfacción fue la Casa del Marqués del Apartado, la que ahora actualmente tenemos muchos problemas con ella. Ahí se pasó luego el archivo de arqueología y se quitó el archivo de arqueología para hacer un museo de museos que nunca prosperó, pero que encontramos como parte de la cimentación de la casa, esta belleza de pieza. Esa la encontré yo en 1985 y es uno de mis orgullos principales. Actualmente está en el Museo del Templo Mayor y pues es una de las piezas que todo mundo tiene como referente. Esta, junto con otras dos piezas, forman una trilogía: Águila, Serpiente y que es el Ocelot Cuauhxicalli, que está en el Museo de Antropología, una Xucoatl, que estaba también en Antropología y que la encuentran en 1902 y que se lleva al Templo Mayor, y el Águila Cuauhxicalli, encontrada en la Casa del Marqués del Apartado. Y junto con eso encontramos también estos clichés, unas cositas chiquitas metálicas, no mayores que esto, con marcas de productos que estaban enterradas en uno de los salones del edificio. ¿Por qué? Porque en algún momento fue Secretaría de Industria y Comercio, de Comercio y Trabajo, de Industria, y entonces son clichés de marcas que funcionaban en México, porque si se fijan, dice marca industrial registrada, fecha tal, en México, 1918, hay unas que dicen 18 también, unas que dicen veintitantos, y pues nos habla un poquito de esa historia económica y comercial. ¿Qué hago con eso? Tampoco es prehispánico, pero lo voy guardando en la gaveta de las cosas diferentes. O en Betlemitas, en el convento de Betlemitas, un proyecto muy interesante que duró muchos años, que tuve apoyo económico de Banco de México hasta que se terminó el proyecto, gracias a Lina, y nunca más volvimos a tener un quinto para terminar y procesar la investigación. Entre ellas quedó pendiente esta belleza de colección de azulejos que pues me falta por trabajar. O llegamos a la calle de Moneda 13 y de repente empezamos a excavar lo que fue la Casa de Moneda, y efectivamente encontramos el muro de la Casa de Moneda, la fachada del siglo XVI, que sería esta misma, pero con un desplante que habla de que fue parte de la fachada de la Casa de Moctezuma. O sea, la Casa de Moctezuma II, que está en todo lo que es la cuadra, la manzana de Palacio Nacional. Fue muy interesante este trabajo y sí, sacamos mucha historia, hasta que nos dimos cuenta que no solo era importante prehispánicamente, colonialmente como Casa de Moneda, sino que ahí se aloja el primer Museo Nacional, la primera y segunda escuelas de antropología. Mucho tiempo estuvo la ENA ahí, y posteriormente, cuando el Museo Nacional se va a Chapultepec, queda como Museo Nacional de las Culturas.
Entonces, bueno, es un edificio con mucha historia, con mucha información, con mucha documentación, y precisamente este seminario nos está permitiendo poder hablar de ello. Encontramos pisos de empedrados, encontramos los pilotes de madera que soportan el portal de la Casa de Moneda. Encontramos 150 pilotes de madera originales, los cuales un arquitecto nos dijo, sí, yo encontré en Palacio Nacional también, pero los mandé a arrasar, los aserraron para que no estorbaran y pudiéramos seguir construyendo los estacionamientos Landa de ahí de Palacio Nacional. En mi caso no, fuimos muy románticas y sacamos madera por madera, y es parte de lo que está en custodia en Moneda 13 todavía a la fecha. La verdad son lugares en que te permite trabajar. Nos dio mucha información, nos dio mucha riqueza, me dio muchos amigos, colegas arqueólogos, de los cuales salieron muchas tesis también. Y pues la talacha de entender la cerámica, de disfrutar los contextos arqueológicos y de poder estar el día a día en un lugar tan emblemático y tan importante como Moneda 13. Pero volvemos otra vez a los materiales raros, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esto ahí? ¿Y por qué la arqueóloga tiene que guardar todas estas cosas que pueden irse a la basura? Una cosa de peltre. Ay, Elsa, pues estás loca, ¿no? ¿Para qué quieres eso? Pues porque habla de una etapa de ocupación en que ya el peltre ya es parte de la economía doméstica de la Ciudad de México. Estos que son los tornillos del teatro que les mostré antes, estos son los tornillos de los asientos del Salón de Actos del Museo Nacional, nada más, ¿sí? Entonces, pues, los guardé. ¿Para qué? Pues no sé, porque creo que es parte de un dato que se tiene que corroborar, y qué bueno que se pueda corroborar, ¿no? O algunas otras cosas ya de Casa de Moneda, como esta lámpara, o en estos otros objetos. Pero bueno, el material es infinito, de veras, las investigaciones te dan posibilidad de tesis, de artículos, de conferencias, de pláticas. Por ejemplo, este es el gozne de la puerta original de 1733 de la Casa de Moneda, que es la puerta que se abre todos los días para que la gente entre al Museo Nacional de las Culturas. Por favor, bueno, a mí me encanta, perdón, pero a lo mejor soy demasiado soñadora o demasiado, no sé, no me quiero mejor clasificar. También encontramos otros elementos metálicos, como por ejemplo estas columnas escondidas en uno de los salones, y esto que a simple vista dirán, ay, otra vez Elsa con sus porquerías, guardando porquerías. Pero esta porquería son 6 fragmentos de columnas que pertenecieron nada menos que al Salón de Carruajes de cuando estuvo Historia en Moneda 13, y meten estos agregados para ampliar el espacio y meten 6 columnas metálicas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la que tiene que estar del otro lado. Nosotros encontramos el arranque de estas columnas cuando las arrasan y meten el nuevo piso y dejan ya ampliado el espacio, pero sin el soporte estructural de las columnas. Otra vez Elsa guardando porquerías. Bueno, eso para mí tiene un valor súper importante porque nos habla de la etapa del Salón de Carruajes y del área de historia del Museo Nacional en Moneda 13. Estas son las columnas que les mostraba anteriormente. Afortunadamente quedaron ya expuestas y actualmente se pueden ver en una de las salas de acceso principal del museo. Este es un acercamiento a las columnas.
no dejamos que les metieran mano. Había un arquitecto que arrasaba con todo lo metálico que veía y le metían ácido y lo llegaban a metal y ya el metal lo barnizaban y iba agarrando pátina y se volvía óxido. Yo por lo menos no dejé que le metieran mano, no sé ahora, ¿sí? Otros elementos que nos encontramos, esta es una placa que está arriba en el segundo nivel y habla de cuando en 1920 se cambian y se sustituyen todos los techos, se rompen muros y para soportar el edificio meten viguete y bovedilla para ampliar los espacios, que son un poco lo que vemos ahora, ¿sí? Yo no sé si eso es arqueología, para mí sí, porque hay toda una teoría que es arqueología de la arquitectura, y esto es arqueología de la arquitectura. ¿Y qué lo vamos a encontrar? Qué bueno que lo podamos encontrar, qué bueno que lo podamos documentar, porque nos habla de las ocupaciones del edificio. De hecho, tengo un artículo que se llama Si las paredes hablaran, ¿sí? Sobre las modificaciones arquitectónicas en el Museo de las Culturas o Museo Casa de Moneda. Y en todos estos elementos encontramos objetos de herrería para intervenir. De hecho, hice un artículo y me fui a Guatemala con un alumno mío a presentarlo en un congreso de arqueología industrial en Guatemala. Pero, pues, te emocionas, defiendes las cosas, defiendes tus hallazgos y logré hacer 3 preciosas ventanas arqueológicas. 3. Logramos convencer al director, al arquitecto, a monumentos históricos y se lograron estas 3 ventanas arqueológicas ya acondicionadas y listas para poderse visitar. Aquí tengo los pilotes de madera de los que les hablé anteriormente. Aquí están todos bajo, pues, acomodaditos y tratando de protegerlos porque ninguno, salvo 2 que 3, se secaron. Todos los demás están listos para una obra. Pero bueno, ahí están las ventanas. Esta es otra de las ventanas. Aquí tenemos, en esta se observa también, esta es la fachada de la primera Casa de Moneda y abajo sigue la construcción de la Casa de Moctezuma. Aquí lo tenemos mucho más claro. Es teja y este muro son prehispánicos de la casa del Gran Palacio de Moctezuma II, que hoy es parte del Museo de las Culturas. Esta es la otra ventana, para mí la más simple, pero la más simbólica, porque tiene el piso prehispánico que está acá abajo, el piso colonial de la sala de troqueles de Casa de Moneda, y de este otro lado, el piso del gran salón de monolitos del Museo Nacional. Si algo le dio fama a Lina fue el salón de monolitos del Museo Nacional. Muy criticada y cuestionada esta ventana, pero logramos dejarla también visible. Pero pues uno está feliz platicando con la posibilidad de que al fin se haga el museo y de repente me corren sin avisarme, sin un papel de por medio, sin un oficio de por medio. Yo había pedido unos días de vacaciones porque fui a Guatemala que le dieran un reconocimiento a mi esposo y el día que yo estaba aterrizando en la Ciudad de México, me habían lanzado con todas mis cachivaches porque la señora directora actual del Museo Nacional de las Culturas del Mundo le prestó el espacio a un amigo suyo, que omito decir el nombre porque intenté buscarlo, intenté una explicación de su parte, jamás la tuve, que lo disfruten porque verdaderamente fue una amargura y una tristeza muy fea que me hayan hecho una bajeza de ese tamaño. Un compañero antropólogo, sindicalizado, participante de muchas cosas y que, pues como quería el espacio, su amiguita le dijo, ¿cómo no, mijo? Lo que quieras. Aquí corremos a esta vieja
que me está creando problemas. ¿Cuál museo de sitio? ¿Para qué? Nos inventamos cualquier cosa y es lo que hoy está visible. Todo este material que yo saqué, que era lo que íbamos a exhibir en el museo de sitio, está en cajas esperando mejores tiempos. Pero bueno, como no se amarga uno y trata de buscarle el lado positivo, pues te quedas con lo que tienes, te limas, y porque busqué ayuda, por supuesto, fui con el director, metí oficios, ya no llegué a una demanda porque me iba a costar dinero, tiempo y esfuerzo. Y la verdad, mi hígado y yo decidimos no entrarle a eso y nos quedamos pues con los materiales que podemos trabajar, que podemos disfrutar. Esta foto me encanta porque son dos arqueólogos a los que quiero mucho, Poncho y Braulio, y están sirviendo de escala para esta gran tinaco que metimos en el patio, bueno, que se metió en el patio, y que me permitió excavar y encontrar un basurero de la Casa de Moneda. Entonces, bueno, siempre hay algo bonito de lo cual acordarse y lo feo, pues que se quede con los feos. La arqueología industrial. ¿Qué pasa con todo ese material inmenso, fechable, entendible, en que hay catálogos, hay todo? Bueno, hay que buscar crear espacios académicos, lo hay, ya hay universidades, hay congresos, hay eventos que nos hablan de la importancia de todos esos materiales. Me dicen que mi conexión es inestable, entonces voy a volver. Pero ¿qué pasa cuando encuentra uno ese tipo de materiales? Pues buscar los espacios académicos para poder cruzar información con otros colegas. Pues bueno, hay instituciones, tanto nacionales como internacionales, que se dedican al patrimonio, a las diferentes vetas del patrimonio. En este caso, yo estuve muchos años y llegué a ser presidenta del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial y pues tratamos de fomentar y motivar esta presencia académica porque hay mucho que decir del patrimonio industrial. Tenemos ejemplos tan lindos como estos, son fachadas, son elementos que encontramos en la calle. Esto es en la colonia Santa María la Ribera, una chocolatería, la Cubana, o lo que es la historia urbana, grandes edificios, grandes construcciones, como el antiguo Palacio de Hierro, y una buena investigación que hizo una historiadora de estéticas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM sobre el Palacio de Hierro. Ya hay trabajo avanzado, hay mucho que decir de patrimonio industrial, entonces, bueno, creo que es una beta que podemos permitirnos y seguir construyendo sin pensar que lo que tú tienes es lo único que se puede decir y que te van a respetar solo porque tienes 40 años de trabajar en el INAH. Siempre hay un jefe mala onda, por no decir más feo. Hay mucho que trabajar. Tenemos toda una historia urbana que se nos ha ido también de las manos, pero que hay rastros y hay evidencias que podemos seguir trabajando y estudiando. Comunidades que están orgullosas de su patrimonio industrial. Este es en el Estado de México, una fábrica creo que de papel, no recuerdo ahorita, en que nos invitaron a través del comité y como arqueólogos a estudiar su comunidad y a presumirnos lo que ellos tienen como parte de sus hallazgos. Pero bueno, también uno se pregunta, ¿qué pasa con lo que el mismo INAH no valora? En este caso, ahora sí que no lo buscas, te lo topas. Andábamos un día paseando en Teotihuacán, en el evento, un homenaje que le hicieron a Jorge Angulo, y de repente nos íbamos al Museo de los Murales o no sé qué, y nos topamos con esto tirado a la mitad de la nada. Esto corresponde, así como les mostré
las columnas metálicas de lo que fue en algún momento el Museo Nacional al Museo Arqueológico de Teotihuacán. Son una belleza de columnas mandadas a hacer, yo creo que exprofeso, porque tiene temas aztecoides, neoindígenas, arquitectura del siglo XIX, con elementos prehispánicos para decorar el Museo de Teotihuacán, el primer museo nacional, y que están literalmente tirados a la mitad de la nada en Teotihuacán. Uno se pregunta, ¿de veras, Elsa, tienes que meterte en lo que no te importa? ¿O esto también forma parte de la historia de la antropología mexicana y debemos de no solo preservarlo, difundirlo, darlo a conocer y buscar que se proteja? Porque el día de mañana, pues, esto se va a oxidar o van a decidir. Alguna vez alguien me solucionó que ¿para qué guardaba yo los pilotes de madera? Que mejor los enterráramos y a ver qué pasaba 20 años después. Pues a alguien puede ocurrírsele pensar que ¿por qué no echar tierra y algún día se volverán a excavar, ¿no? O ¿por qué no mejor llevarlas a un museo, dignificarlas y presumirlas como parte del primer museo arqueológico que hubo en Teotihuacán? Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que de veras que trabajar estos días en esta charla me puso nostálgico, me puso a veces hasta enojado en algunas cosas, porque creo que la ética y el compromiso profesional no acaba con que se acabe el agujero, sino al contrario, tú como arqueólogo tienes que estudiar, procesar y publicar todo ese material que encontraste. Si no, pues estás siendo parte de un saqueo sistemático o siendo parte de un saqueo institucional que yo creo que no vale la pena fomentar, al contrario, ¿no? Tú como arqueólogo tienes una ética y hay que procesar todo ese material en libros, en artículos, en tesis, en publicaciones. Y pues no sé, yo creo que a veces da pena pensar que no hay espacio para analizar los materiales. Por ejemplo, el material de Acequia Real, nunca tuve un espacio digno para trabajarlo, nunca, hasta la fecha, ¿sí? Es uno de mis grandes pendientes, o a lo mejor me hago de la vista gorda y pues ya el día que entregue yo el equipo, pues alguien va a tirar a guardar en un agujero los materiales de Elsa Hernández, porque ¿para qué saca tanto, no? Pues mejor que saque poquito y lo publique y no que saque tanto y busque publicarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, no sé, a veces da pena pensar que no hay condiciones laborales en el INAH y que podríamos hacer mejores cosas si el entusiasmo estuviera a la par de condiciones laborales. Pero me pongo a reflexionar. Vale la pena luchar, presionar, presumir y buscar que te hagan caso, o te unes al conjunto de los que pues ya ni modo, manita, vámonos y vámonos a la siguiente excavación y ya esto, como nadie me va a exigir que lo analice y que lo trabaje, pues no importa, ¿no? Yo desde que tengo más de 40 años en monumentos históricos, siempre he pedido un espacio digno para trabajar, no solo sino muchos de mis materiales. Si ustedes vieran mi oficina, bueno, dan ganas de salir corriendo, porque tengo de un proyecto, de otro, que no he podido acabar de procesar, pero que quiero procesar, porque creo que es parte de la ética profesional que todos deberíamos de tener. Y sobre todo si trabajas en un lugar tan importante como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo creo en mis alumnos, he tenido alumnos que han seguido mis locuras y en los cuales les he impregnado un poquito de esta emoción de defender lo que tú excavas. Y bueno, pues ahí está, habrá futuros artículos, investigaciones y ojalá que tesis también. Y pues les agradezco el tiempo y este debraye tan pandémico que he tenido para todos ustedes. Y bueno, pues no me resta más que decirles gracias
Gracias a Lina, que a pesar de todos los pesares, me ha hecho una profesional agradecida y que disfruta lo que tenemos en México, nuestro gran patrimonio. Gracias. Y gracias a María. Ay, Elsa, pues gracias a ti por todo y también por tu intensidad. A mí me parece que hay cosas muy interesantes y que yo como historiadora, ahora sí que te pondría Elsa Chatarras, pero Elsa Chatarras sería un ejemplo de lo que Marc Bloch quiso decir cuando habla de cualquier vestigio que nos hable de la actividad humana para conocer al hombre a través del tiempo y del espacio. Y bueno, a lo mejor muchas veces todas estas cosas, sobre todo cuando se encuentran a lo mejor en lugar que no te imaginabas, o sea, no sabes qué hacer con eso, con el contexto y todo, pero que son cuestiones pues muy lindas porque independientemente de que se encuentren en en edificios muy importantes, de gente muy importante, pues te habla de la cultura del común de los mortales, de qué es lo que tiraban, de qué es lo que usaban, de por qué se preocupaban, de qué estilos les gustaban construir. Este asunto que hablas de las colonias que los llamaron para investigar qué es lo que hay en su área donde viven, me parece que es una muestra de que más allá del compromiso de los investigadores o de muchos de los investigadores del INAH con el patrimonio, pues hay un deseo, una necesidad, una búsqueda de muchas gentes de la sociedad mexicana que quieren entender su vida, entender su historia, y que el instituto debería de agarrar ese reto, exigir mayor presupuesto, no sé, es algo muy lindo porque, bueno, para los que hemos sido profundamente urbanos, luego nos encontramos con que lo que podemos encontrar de la arqueología en otros lados, pues no lo encontramos acá y nos damos cuenta de que también aquí pasa. A mí pues me gusta, me provoca mucho tu plática, me recuerda cosas lindas y cosas no tan lindas de las que se viven por parte, sobre todo, de algunas autoridades. De hecho, yo me tuve que jubilar por la presión de una autoridad. Perdón, eso ahora le podríamos llamar acoso laboral, igual que lo que me hicieron en el Museo de las Culturas. Pero ¿qué dices? Que o vives contenta o vives disfrutando que los otros te quieran chingar la existencia, perdón mi francés, ¿no? Pero, pues sí, dices, ¿sabes qué? El karma existe. A mí me corrieron y sigo aquí. Exacto. Bueno, no me corrieron, me presionaron y sigo aquí. Pero sí, hay una cosa que me llamó la atención de lo que platicas y que a mí me gustaría a lo mejor aclarar, pues porque puede servir para otros compañeros y pues es un indicio de recursos a los que se pueden elegir. Mencionabas que en uno de los proyectos estuvo apoyado por el Banco de México. ¿Por el Banco de México o por Banamex? Es la primera pregunta. Banco de México. Banco de México, el convento de Betlemitas. Es una arquitectura muy linda que está en Bolívar y Tacuba. El edificio de los Betlemitas es la única orden americana que existe, o sea, fundación americana, los demás son europeos y son anteriores. Los Betlemitas es una orden guatemalteca de religiosos y religiosas, y que su mejor espacio arquitectónico lo logran aquí en la Ciudad de México gracias a los benefactores. Ellos tenían una misión tipo franciscanos y tenían voto de pobreza, pero son tan, pues, bendecidos, por llamarlo de alguna manera, con la respuesta de la sociedad, porque ellos tenían un hospital, una escuela y un hospital de convalecientes. Entonces tenían tan buena mano los betlemitas que el que llegaba a convalecer a su hospital no se moría, salía vivo. Y entonces logran muchos benefactores y el
convento mayor de México es el que mejor construcción tiene y es ahora la sede del dichoso MIDE. En su momento no iba a ser un museo, sino que iba a ser el archivo, bueno, yo así lo entendí, como el archivo de la gran información que tiene Banco de México, el Banco de México, el de Cartens y el de todos ellos, para preservar sus materiales. Y acabó siendo pues una mezcla extraña que yo nunca he podido volver a entrar porque me quejé de que destruyeran cosas y lo que iba a ser el gran libro de arqueología junto con Alfredo Feria, junto con otros grandes colegas arqueólogos que trabajaron conmigo, pues lo tengo ahí en conserva porque caí mal por estar de bocona, protestando porque estaban destruyendo, alterando contextos litúrgicos para darles un espacio funcional en la actualidad. Entonces, bueno, mira, son parte de la historia, pero sí, Banco de México. Fue tal vez el proyecto que más apoyo tuve. Estuve trabajando 3 años con ellos, con muchos problemas. Ahí empezamos con algo horrible que para mí fue una pesadilla, pero aún así logramos paliar, que fue la ley de obra pública. Entonces, todos los soportes de investigación y el sueldo de cada uno de los peones, arquitectos, arqueólogos, secretarias, teníamos que calcularlo en metros cúbicos. Entonces, sobre los metros cúbicos que tú lograbas excavar y ellos mover, era el sueldo que equivalía al personal que yo tenía a mi cargo. Fue una pesadilla muy rara, pero aún así lo logramos, terminamos el proyecto y tal vez es, dentro de todo lo que pasó después, uno de los proyectos que más me permitió avanzar y trabajar sobre arqueología prehispánica, colonial y de última ocupación, ¿sí? Porque encontramos las vecindades de lo que era anteriormente el convento de betlemitas, corrieron a la gente, bueno, compraron las casas a la gente y pudimos hacer lo que yo llamo arqueología de última ocupación. Yeah. Y ver un lugar con los hoyos, con las cortinas, una experiencia muy interesante, ¿sí? En que, bueno, pues finalmente no todo es para siempre, pero la experiencia colectiva fue muy intensa y muy bonita ahí en Betlemitas. Logramos una gran colección de materiales de todo tipo, hasta de vidrios, por ejemplo, encontramos refrescos, todos los tipos de refrescos que creo que ha habido en la Ciudad de México, los encontramos ahí en excavación. Entonces, bueno, de eso tengo muchísimo más, pero pues tampoco podía yo platicar todo lo que encontré en todos mis contextos, sino más bien dar una visión de que a pesar de todo, pues la arqueología de contextos urbanos es muy importante y le llamo urbano a cualquier población, porque una fundación del siglo XVI en Mérida o en Guadalajara o en San Luis Potosí o en Michoacán o en Puebla es un contexto urbano. ¿Por qué? Porque el uso ininterrumpido que han tenido esos espacios te permite encontrar desde lo más reciente hasta lo más antiguo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se junta la historia con la arqueología, con la arquitectura y con las ganas de hacerlo, porque puedes no hacerlo. Llego, hago el hoyo 45, el 47, pero el 50 también, no, es que el 50 ya no hay dinero. Ah, bueno, entonces ya no lo hago, adiós, y me retiro. Y ya ahí se quedó, ¿sí? O le rascas un poquito y lo disfrutas. No sé, digo, a lo mejor soy muy soñadora o muy tonta. Elsa, pues muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, porque creo que, pues sí bueno, de menos desde mi perspectiva, nos acercas la arqueología al tiempo actual y a cómo, pues, o sea, nos podemos ver reflejados ahí, ¿no? Por una parte, y por otra parte, pues por todos estos tiliches que tú
Elsa Chatarras, te voy a decir ahora ya. Y a mí me parece que son sumamente importantes para el estudio de la historia. O sea, por ejemplo, esta colección de refrescos que dices, pues bueno, ¿qué es lo que vive, lo que bebe la gente en sus momentos de compartir con otros, en las fiestas, en los funerales, en fin, todo este tipo de cosas, pues me parece que puede ser algo importante. Yo no tengo más que agradecerte por este acercamiento con otra visión hacia la arqueología, una visión que nos acerca. Sí te diría que te pongas ya a escribir, porque una de mis experiencias cuando me jubilé, pues es que estaba yo guardando mis cosas y yo decía, es que tengo para trabajar 40 años más de cosas que no me dio tiempo por X, Y y Z. Entonces, pues ahí te dejo ese consejo de que por favor nos sistematices todas estas cosas. No Y pues, creas, lo tengo en el tintero, hay muchas cosas que tengo en el tintero. Por ejemplo, lo de acequia real fue mi tesis de doctorado. ¿Sí? Ay, ¿por qué no la publicaron? Eso te iba a preguntar también. Eso. La intenté publicar, la metí a Lina y me dijeron que no, que cómo que solo acequia real, tenía yo que consultar todos los archivos de todo lo que se había hecho urbano en torno a las acequias. Entonces, bueno, iba a ser una tesis de 20 capítulos para decir yo lo poquito que había encontrado en mi excavación. Entonces, a lo mejor fue un falso orgullo y dije, bueno, tan, por no decir en español claro, y no lo he publicado. Y la verdad, me da mucha pena porque es un material único e irrepetible. La historia de los canales y desde época prehispánica hasta que se cierran en 1880 y tantos, pues no se repite, ¿no? Podrás encontrar otro tipo de basuras y otro tipo de contextos, los ha habido, pero no la historia cotidiana urbana. Y sobre todo la historia de a pie, la historia de la gente, lo que tiraba, por ejemplo, tenemos botellas de vidrio, de las de acequia real, de perfumes, de medicinas, de Papermint, un aperitivo para que los niños crecieran. Dice Carlos, mi esposo, es que a mí me lo daban de chiquito, también no le funcionó mucho porque quedó chaparrito, pero ahí está el Papermint de lo que yo encontré en la acequia real y lo que todavía se sigue usando. O por ejemplo, cosas como el tricófero de Barry, un sello que encontré en la casa del Marqués del Apartado. En Guatemala todavía se vende el tricófero de Barry para el cabello. O sea, son giros comerciales, o Henry Ford de hijo, ¿no? La marca Ford sin el hijo sigue siendo la marca Ford, ¿no? Entonces, ¿qué haces con todo eso? Para mí es parte de una historia cotidiana que no es la de la élite ni la de los grandes señores, sino la de todos nosotros, ¿no? El refresco que tomaste, la cerveza que tomaste, no sé, la vida cotidiana, ¿no? Y lo reflejamos todos. Aún la horrible basura y los cubrebocas que han salido últimamente de la pandemia nos hablan de que la gente no entiende la higiene, ¿sí? Seguimos siendo igual de cochinos que en el siglo XVI. De hecho, las acequias se dejó como un detalle urbano y tuvieron que taparse porque todos los días amanecían llenas de basura. Todos los días. ¿Por qué? Porque además el INAH no hizo un trabajo social. Tal vez ahí me voy a otra cosa que tampoco me importa, porque yo soy arqueóloga, ¿sí? Pero el trabajo social es que el trabajo social se refleja en lo que el vecino considera que vale la pena o no. ¿Para qué quiero un agujero enfrente de mi casa? Le echo basura y qué bueno, así me ahorro ir al basurero. Todos los días había basura enfrente del canal, tanto en Alhóndiga como en Corregidora. ¿Qué hicieron? Taparlo, ponerle pasto. Se volvieron baños públicos. ¿Qué hicieron? Cerrarlos y volverlo una calle de circulación como lo hubo durante mucho tiempo. Entonces la historia urbana y esos pequeños huequitos
que le puedes dar a la gente. Yo he visto ahora que han subido fotos de acequia real, por ejemplo, ay, es que qué bonito, es que ¿por qué lo taparon? Es que yo me acuerdo haber ido con mi mamá. Te estoy hablando de una excavación de hace más de 40 años. Y que yo la hice, lo cual ya me fechó, pero pero tengo yo el humor y la memoria de recordarla, pero podría yo haberla publicado hace 25 si un burócrata del INAH no me hubiera puesto tantas trabas. A lo mejor lo hago, igual que tengo muchos pendientes, y que no creas, mis archivos están llenos de cositas que les faltan una página, un datito, o el ánimo de quererlo hacer, o la motivación de que María me diga, apúrate porque nadie nos espera, ¿sí? Y esa es una motivación muy, muy cierta y muy importante, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que lo tomaré muy en cuenta. Bueno, Elsa, pues no me queda más que agradecerte, agradecerle a Daniel, Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del comité, que está atrás del sellito morado. Y pues yo los espero a ustedes la próxima semana en Jueves de Investigación en el INAH, año 2. Nos vemos. Gracias, hasta luego, Daniel, gracias.